¿Cómo están? Bienvenidos a la Plaza de la Innovación y la Cohesión Social. Esta vez vamos a conversar con los protagonistas de estas transiciones también. Vamos a hablar con jóvenes que tienen mucho que decir, sobre todo en lo que es materia de empleo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar aquí, sobre todo para conversar sobre esta temática que ya habíamos estado hablando. Los voy a invitar a que cada uno se pueda presentar. Bueno, muchísimo gusto. Soy Alejandro Segura. Soy consultor de innovación en diseño e interacción para productos, sistemas y servicios. Fernanda. Un placer. Mi nombre es María Fernanda Quesada, estudiante de licenciatura de enfermería y también emprendedora. Hola, mucho gusto a todas las personas que nos están viendo ahorita. Mi nombre es Joshua Sánchez, yo soy el tesorero de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica y actualmente estudio Ingeniería Química. Muchas gracias. Bueno, y como ya decíamos, ustedes son jóvenes y son también parte de uno de los sectores más afectados con y sin pandemia en lo que se refiere al empleo y también a la precariedad laboral. En ese sentido, voy a partir por Joshua, de lo que se habló en el seminario. ¿Qué es lo que más les hizo sentido? ¿Qué es lo que más te llegó, ya sea porque coincidas o porque también tengas diferencias? Okay. Bueno, primero que todo, creo que me queda muy claro que hay una muy mala distribución de la riqueza en el sistema en el que vivimos. Se intentó, como mencionaban al inicio del conversatorio, pensar en ver la perspectiva laboral desde el trabajador y no desde la persona que genera el trabajo, que creo que es como una forma de ir tal vez desesquematizando este sistema que se enfoca en una distribución hacia los que más tienen, no hacia los que menos tienen. En el caso de yo como persona joven, creo que sí nos enfrentamos mucho más a un sistema precaritorio, donde se nos precariza nuestro trabajo, nos venden la ilusión de estudiar un montón de años, de sacar posgrados, títulos universitarios, para luego tener que aceptar condiciones de trabajo que no sean óptimas, que sean explotadas y que no sean reconocidas. También siento mucho la inoperancia de parte de las instituciones encargadas de velar por el trabajo con respecto a eliminar esta precarización laboral. Más bien siento que las leyes que están proponiendo ahora abren este abanico para que se pueda generar todavía más informalidad a la hora de trabajar. Prácticamente todas las amistades que tengo tienen trabajos en donde son contratados por servicios profesionales y esto les limita a tener muchos accesos y beneficios que sí tiene una persona a la que se reconoce como un trabajador. A estas otras personas que se les contratan bajo este supuesto no cuentan con demasiados derechos que deberían de ser lógicamente accesibles. Perfecto. Fernanda, de lo que dice tu compañero acá. Muchísimas gracias primero por la pregunta y la respuesta la voy a hacer en 2 puntos. Número 1, no solamente hablando de la cantidad de trabajos nuevos que se tienen que generar, sino de la calidad de los mismos. Vivimos en una realidad en donde existe un subempleo muy fuerte que precariza los conocimientos de la persona y la calidad de vida de la misma. Por lo tanto, tenemos que hacer también el análisis como sociedad del reconocimiento de la persona como tal y entender que detrás de números de decir hay, no sé, 10.000 personas en situación de subempleo, es que hay 10.000 personas que están siendo precarizadas, que detrás de números hay personas, hay familias y yo creo que ese proceso se debe humanizar. Cuando hablamos de empleo normalmente atañamos mucho a lo que son los datos cuantitativos, ¿verdad? Y los datos cuantitativos nos permiten tener una visión más amplia, pero esa visión amplia no nos puede deshumanizar. Debemos entender que detrás de cada dato hay una persona, hay una familia, hay seres queridos que también le rodean, que se están también viendo afectados o afectadas por esa precarización laboral. Es una realidad que acá nosotros y nosotras en Costa Rica vivimos desde lo personal. Yo les comentaba, soy estudiante de enfermería y, por ejemplo, un ejemplo bien claro y desde mi realidad, si yo me gradúo hoy como licenciada de enfermería después de 6 años de carrera, me contratan como una auxiliar, cuestión que para ellos usted tuvo que haber estudiado nada más 2 años. Y no solamente es la afectación a nivel de persona por todos mis estudios, sino también económica. Entonces, esto sucede no solamente con mi ejemplo, sino también con otras carreras. Por ejemplo, personas abogadas entran al sistema judicial y son contratadas y contratados como técnicos judiciales.
y esto no es para lo que esas personas estudiaron. Entonces nos enfrentamos en una situación en donde hay muchos sistemas de abaratamiento de costos que no validan los conocimientos de las personas, ni tampoco validan el reconocimiento que estos pueden tener si verdaderamente ejercieran su profesión. Y el otro punto que quiero hablar también es sobre los efectos que también tiene el trabajo informal en el sistema sanitario, ¿verdad? Al contar con una gran población de personas jóvenes que trabajan de forma informal, no cotizan, ¿verdad? En este caso en Costa Rica, a la Caja Costarricense de Seguro Social. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, que cuando hablamos de cambios estructurales, creo que no solamente tenemos que hablar de cambios a nivel de trabajo, sino que voy a tocar otro tema importante, y tal vez no me voy a salir, pero es abordar un poco más amplio todo este tema, y es el cambio también a nivel sanitario que debe existir. ¿Por qué? Vamos a poner este ejemplo en especial en personas jóvenes. Hablamos que una persona joven tiene la percepción de que es sana, y hago sana entre comillas, refiriéndome como a la ausencia de una enfermedad, ¿verdad? Cuando en realidad sabemos que la salud es muchísimo más integral. Bueno, sucede que una persona joven está en un trabajo informal y no tiene la necesidad o la percepción de urgentemente ser parte de ese sistema sanitario porque, como mencionaba anteriormente, se considera sana. Por eso es tan importante también que junto con el cambio en todos los paradigmas con respecto al empleo, también cambie el paradigma del sistema sanitario. No hacia al asistencialismo, perdón, como normalmente lo hemos visto y como normalmente recurrimos, ¿verdad? Yo cuando requiero asistencia médica, bueno, cuando estoy enferma o enfermo. Debemos trasladarnos y debemos transformar esa visión a una visión de un sistema sanitario que esté en pro de la promoción y la prevención. Basado en ese concepto, entenderíamos que todas y todos, independientemente de nuestra condición de salud, deberíamos estar adscritos al sistema sanitario. Si esa percepción cambiara desde un enfoque completamente distinto, podríamos tener un mayor sentimiento de responsabilidad en cuanto a si pertenezco o no al sistema. Por eso yo considero que para generar cambios en torno a las realidades de las sociedades no podemos hablar solo de un sistema, ¿verdad? Como el sistema de empleo y demás, sino también quiero acotar, muy importante también, el cambio estructural que debe haber a nivel sanitario para que más personas puedan ser parte de él de forma activa. Y ese cambio, pues claro, también tiene que venir con calidad, ¿verdad? Porque no vamos a hablar de un sistema sanitario desde la promoción y prevención, que usted vaya y en 2 meses le vayan a atender. En ese sentido, creo que es importante también el mejoramiento de la calidad de los servicios que se brindan en el mismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ale. Sí, creo que hemos hablado de puntos realmente importantes acerca de cómo integrar a la población joven al mundo laboral, ¿verdad? Se crea como, hemos nacido una sociedad en la que se nos establece un camino, una hoja de ruta, ¿verdad? Que hemos aprendido de modelos de nuestras familias, de la sociedad, de lo que se nos dice a nosotros como personas jóvenes. Este es el camino que tienen que tomar, como habían mencionado, a estudiar una carrera durante 6 años para encontrarnos en un entorno laboral que no se ajusta a las realidades académicas que muchos jóvenes emprenden, este tiempo invertido. Y a mí lo que me hace pensar realmente es, hoy en lo que se trató del seminario, se habló muchísimo acerca de las alianzas público-privadas, ¿verdad? Entonces, se reconocen a las empresas haciendo estas alianzas con el sector público para generar políticas que puedan flexibilizar la adaptación de los programas académicos para que se puedan integrar, pero poco se escucha de las personas jóvenes integrándose en estos procesos de las alianzas público-privadas. Poco se escucha del sector joven que ya está trabajando, cómo está impactando en las empresas hoy en día. Se habla mucho de que las empresas no logran encontrar talento joven que esté capacitado para poder trabajar en ciertas industrias, pero también tenemos que reflexionar como cuáles son esos tipos de trabajos. Cuando hablo con mis amigos acerca del tema del empleo, el tema del trabajo, el tema de propósitos de vida. Creo que también la ministra Silvia Lara mencionó acerca de las nuevas narrativas, de las nuevas formas de entender la realidad. Entonces, ¿cómo traemos nuevas narrativas para decir que las personas jóvenes hoy en día tenemos un propósito por el cual nos levantamos día a día a trabajar?
si lo pensamos desde la inmediatez de la sociedad, desde de esta sociedad líquida, que todo se ve de la menor cantidad de esfuerzo aplicado porque no hay un futuro que realmente me haga a mí pensar que el esfuerzo aplicado va a ser en respuesta a lo que estoy viviendo. Entonces, creo que mucho de eso que hemos estado hablando, que hemos estado compartiendo en nuestras perspectivas, sería como las empresas realmente se están adaptando a las nuevas formas de vida de los jóvenes. Es decir, mi expectativa de vida, mi estilo de vida, realmente se adapta a los entornos corporativos del siglo XXI en América Latina. Cómo se está viendo estas dinámicas de proveer alianzas público-privadas entre empresa privada y el sector público. ¿A quién se está tomando en cuenta en estos diálogos, en estas conversaciones? Por eso me parece relevante el hecho de que estemos contando con opinión joven acerca de cómo se vive este seminario y cómo nos inspira a nosotros a involucrarnos más como en esta toma de decisiones. Ustedes han planteado en esta primera pregunta ya varios desafíos y varias inquietudes a las que hay que agregar este proceso de transiciones, demográfica, digital, ecosocial. En este contexto que es mucho más amplio, ¿ustedes sienten, y me agarro un poco de lo que tú nos dijiste ahora, van en sintonía con las herramientas que se les entregan? ¿O sienten que hay una diferencia entre lo que ustedes creen y al mundo al que realmente salen? ¿Podemos partir por acá? Okay, para hacerlo así. Desde la perspectiva académica tradicional, puedo decir que no. Mucho de la respuesta está de lo que se enseña en las aulas, en los programas académicos hoy en día, al momento de que salís de las aulas y empezás a ejercer en el mundo profesional, se da la disrupción de que ya hay nuevas tecnologías, hay nuevos procesos, hay nuevas formas de hacer las cosas y realmente lo que aprendiste queda un poco desfasado. Entonces siempre está como esta constante carrera por estar buscando, sí, estoy en mi proceso académico porque esto me va a certificar y va a decir que mis competencias son certificadas o aptas para trabajar en esto, pero al mismo tiempo hay un sobreesfuerzo de mi parte por estarme actualizando en cosas que la academia no me está satisfaciendo en ese momento específico. Entonces la falta, comillas, de experiencia se suma a esta falta de herramientas. Correcto. Entonces muchas de estas faltas de herramientas hay que buscarlas por cuenta propia o buscarlas por fuera, en dado caso, como tratar de encontrar una respuesta que tal vez yo no estoy encontrando dentro de la academia. Muchas gracias. Fernanda. Bueno, en mi caso considero que creo que es casi imposible, ¿no?, que una carrera universitaria, una carrera técnica te faculte al 100% con todas esas habilidades, porque estamos en un mundo sumamente cambiante en donde la tecnología aumenta muchísimo, siempre hay nuevos productos, o sea, siempre estamos en constante cambio. Creo que más allá de que la academia tenga que enfocarse propiamente en esas habilidades específicas, debe enfocarse en otro tipo de habilidades, como por ejemplo lo que son las habilidades blandas y las habilidades de la vida, que le den las capacidades a las personas de poder gestionar esos cambios, esas transiciones de una mejor manera. Porque inclusive si la academia hoy dijera, ok, vamos a actualizar, que creo que sí lo hace, tal vez no se logra al 100% porque siempre estamos cambiando. Eso es lo que entramos como en un círculo, ¿verdad? Entonces lo puede hacer. Lo hace, tal vez no son los esfuerzos o los resultados que se quieren, pero al final al cabo, siempre cuando yo vuelva a salir al mercado laboral, tengo que empezar otra vez al mismo proceso de la educación. Entonces, por eso creo que es muy importante la educación continua para todas las edades, inclusive para las personas recién graduadas, y que esas habilidades se vayan desarrollando durante su proceso de la experiencia laboral. Pero para ello hay que tener la capacidad, nosotras y nosotros como personas, de seguir aprendiendo, esa flexibilidad también. Y eso son al final y al cabo habilidades blandas y habilidades de la vida. Los procesos de resolución, del manejo del estrés, todas esas cosas son, yo creo, a lo que la academia tiene que ir apuntando, porque al final y al cabo yo salgo y luego me es frustrante entrar a un mundo que es muy distinto a lo que se me enseñó en las aulas, pero si yo tengo las capacidades y las habilidades personales, las habilidades blandas y las habilidades de la vida, muy fácil voy a poder resolver esos retos. Muchas gracias. Joshua, ¿qué recoges tú de lo que han planteado tus compañeros y que tiene que ver con la pregunta inicial?
Bueno, primero que todo, me gustaría como suscribir a lo que están diciendo, porque me parece muy acertado. En los 6 años que tengo de estar en mi carrera, siento que no se me ha preparado como para cuando ya llegue a que me digan realice esta labor. Siento que se lo voy a aprender en el momento en el que esté ahí. Es como algo que sí me han enseñado eso, como lo vas a aprender cuando estés ahí. Sin embargo, me gustaría resaltar tal vez que hay una diferencia entre las personas que se están formando por el acceso a las oportunidades que tienen. Por ejemplo, yo llegué a mi carrera y en el segundo año me di cuenta que todos mis compañeros ya hablaban hasta 3 idiomas y yo apenas estaba aprendiendo a hablar inglés, tuve que hacerlo porque me tocó, porque la institución me lo exigió y también me dijeron que para tener un trabajo lo ocupaba y no sé qué. Entonces llegar a Bruno y darse cuenta de que hay una brecha tan grande entre las oportunidades a las que puede tener acceso una persona y otra es inclusive desmotivante y creo que es un causante de que haya tanta precarización. Se recalca de que no llegan lo suficientemente preparados los estudiantes después de la universidad, pero no se habla de que tal vez el acceso a algunos fue demasiado complicado en comparación al que fue para otra persona, que las condiciones de vida que tuvo que enfrentarse, la realidad histórico-material por la que estaba enfrentándose, lo convirtió en un tipo de profesional diferente, que tal vez para algunas empresas que estaban en busca de un perfil de alguien que venga con mayores oportunidades, no lo va a cumplir. Entonces esto también podría ser como una causa que intensifique estos efectos. Y en ese sentido, por ejemplo, claro, ustedes planteaban que tienen ciertas dificultades desde la formación, desde lo que ustedes sienten les faltó en este proceso de preparación para salir al mundo del trabajo. Pero, ¿cuál es para ustedes el rol que también debe cumplir el servicio público o el privado, entendiendo que esto es una realidad? El servicio, perdón, ¿te referís al servicio educativo, al servicio laboral? No, por ejemplo, ustedes van a salir a trabajar, Ujú. ya sea en el sistema público o en el sistema privado. Ambos saben que los jóvenes vienen con ciertas limitancias. Ujú. Entonces también tienen que tener una postura más activa respecto a esto. Ujú. ¿Ustedes sienten que están en concordancia ante esta falta de formación que ustedes están planteando? ¿O solo se les exige como si ya estuvieran listos para llegar y trabajar? Yo siento que no, porque se busca un perfil y se busca que usted haya participado en cosas, que sea una persona con habilidades blandas, que tenga además su título, conocimientos en un montón de materias. Y en muchas veces que me he enfrentado cuando busco trabajo es que si uno no cumple con cierto perfil, se rechaza porque hay miles de personas que también lo están buscando. Entonces, tal vez como que falta esa concientización a las empresas o al sector privado incluso, porque creo que tal vez en el público podríamos decir que pasa menos, de generar conciencia a que las personas vienen a aprender muchas veces. O sea, alguien joven no va a venir a resolver los problemas que ya tenía una empresa desde hace 10 años, o tal vez sí, puede haber una idea fresca, uno no sabe, pero no tener como esta idea de buscar a este candidato perfecto, como tal vez buscar algún mecanismo de eliminar esto. Por ejemplo, estaba viendo que propuestas de ciertos candidatos a la presidencia incluían eliminar el requisito de tener experiencia, que eso no fuera una excusa o algo, un requisito en los trabajos. Pues a corto plazo eso podría ser en el papel algo muy bien hecho, pero ya en la entrevista, cuando estás hablando con la persona, si se dan cuenta que, que no tienes nada de experiencia, podría poner muy en riesgo ese acceso al trabajo. Sí. Fernanda. Yo creo que acá entramos como en un círculo vicioso, ¿verdad? De, ok, para trabajar tenés que tener experiencia, pero no tenés experiencia si no trabajas, ¿verdad? Y eso sucede muchísimo acá en Costa Rica, por lo menos, y desde la experiencia juvenil también. Y al final, al cabo, si empezamos a observar, por lo menos acá en nuestro país, cuáles son los lugares en donde más personas jóvenes hay trabajando, son los que dicen, ok, no ocupas experiencia. Y al final es un eslabón que muchos y muchas utilizan para empezar su vida laboral, para terminar de pagar sus estudios y demás. Sin embargo, pues esos puestos no necesariamente son los soñados, ¿verdad? O puestos en los cuales las personas jóvenes quieran después seguirse desarrollando, lo cual ocasiona que constantemente las personas después de haber trabajado 3, 4, 6 meses, 8 en ese puesto, lo dejen. Entonces hay una inversión inclusive de la empresa muy amplio y grande en la inversión que hizo, en la capacitación, en enseñarle, y luego la persona lo termina dejando porque tal vez no es el puesto que quería, pero es el único al cual puede pues acceder, ¿verdad? Y eso es una realidad que pasa muchísimo.
casi puedo decir el 90% de mis amigos y amigas y también acá los chicos pueden confirmar esto, han trabajado en call centers acá, desde la realidad costarricense, ¿verdad? Y es como si usted es joven y no pasó por un call center, no fue joven, ¿verdad? Y son realidades que están acá. Y bueno, habría que escuchar, ¿no?, a todas las personas que han pasado por un call center, por qué lo dejaron, cómo les hizo sentir, ¿verdad? Aportó, ¿no?, a su desarrollo personal. Creo que siempre sí aporta, pero definitivamente estamos en una crisis laboral muy fuerte porque pareciera, ¿no?, desde las realidades que son muy limitadas las opciones que tienen las personas jóvenes a la hora de insertarse al mundo laboral. Perfecto. Pareciera como que hay que acceder a esta precarización para poder Ajá. tener algo relativamente no precarizado luego. Se aprovechan, sí. Alejandro. Sí, bueno, desde mi experiencia muy personal, debo decir que yo fui beneficiario de un programa público de educación, de beca, en el CETAP, que es el Centro de Tecnologías y Artes Visuales del Parque La Libertad, que es un proyecto del Ministerio de Cultura aquí en San José, Costa Rica, en Desamparados específicamente, que es el sur del país. Y doña Dora Sequeira, quien fue la directora del Parque La Libertad, recuerdo mucho que ella nos decía que las habilidades técnicas nos dan el empleo, pero las habilidades blandas nos ayudan a mantenerlo. Entonces, es como una forma muy distinta en la que yo viví mi proceso de formación académica dentro del CETAP, porque era una formación técnica específicamente, pero siempre se le dio mucho énfasis en lo que ellos llamaban el tercer eje, que es desarrollar otro tipo de habilidades que no tienen que ser específicamente con las habilidades técnicas de lo que se está aprendiendo a hacer, sino se está aprendiendo a ser una persona con la que puedes escuchar, con la que puedes entender, con la que puedes empatizar con la realidad de otras personas con las que estás trabajando, que te permite poder resolucionar problemas desde una perspectiva distinta, no desde el conflicto, sino desde la discusión, el intercambio de ideas, la generación de propuestas de valor. Se da también parte del proceso de formación que nosotros vivimos, fue a través de un eje de aprender acerca de emprendimientos, es decir, de cómo yo puedo emprender, pero no quiere decir emprender desde mi perspectiva laboral independiente, sino también si yo llego a obtener un puesto de empleo, yo también podría emprender dentro de un puesto de empleo, y cómo eso empieza a generar también oportunidades de innovación, y todo siempre a través de la empatía y de la comunicación y de la forma en la que nosotros expresamos nuestras necesidades como jóvenes, que estamos llegando a un mundo laboral. Y eso fue una oportunidad que a uno se le presenta, y uno realmente desearía que este tipo de oportunidades llegaran a más personas. Es decir, porque muchas personas tal vez piensan que la única opción es la formación universitaria, académica de universidad, pero también hay otras opciones que podrían generar también nuevas perspectivas. Ahora, con el tema de la experiencia laboral es muy interesante, porque me gustaría traer a la mesa de diálogo el modelo de educación dual, que también te permite como empezar a estudiar y a tener al mismo tiempo experiencias laborales alineadas con empresas que están dispuestas a acoger jóvenes para que puedan tener experiencia, para que puedan aplicar los conocimientos, y también esa brecha entre lo que estudié, cuando termino de estudiar, ahora sí tengo que buscar un trabajo precario para ganar algo de experiencia, esa brecha desaparece. Entonces me parece un modelo mucho más resiliente y mucho más adaptable a las necesidades de la población joven hoy en el siglo XXI. Las ideas están súper claras, así como también las inquietudes. Así que los voy a poner en el siguiente escenario y vamos a partir por Fernanda. Si fueses tú la autoridad, la ministra del Trabajo, y entendiendo y recogiendo todo lo que se ha planteado desde el mundo de los jóvenes, ¿cuáles serían tus acciones prioritarias para dar respuesta precisamente a lo que ustedes están diciendo? Claro. Bueno, qué pregunta más compleja, ¿no? Y como muy amplia. Pero bueno, tengo un par de ideas. Creo que lo primero sería fomentar el trabajo como un medio para dignificar a la población, creando espacios saludables en donde las personas se puedan realizar. Que el trabajo no sea visto como, ay, qué pereza, me tengo que ir a trabajar, o ¿verdad? O no me pagan lo suficiente, sino transformar esas realidades en conjunto con la política pública
para generar justamente más bien espacios de realización personal en donde la persona pueda desarrollarse, no solamente profesional, sino también personalmente. Pues por lo tanto, poniendo esto, ¿verdad?, como un objetivo general, creo que habría que atacar desde nuestra realidad costarricense la precarización del trabajo, dejar de romantizarla. La globalización ha traído muchísimas cosas muy positivas a nuestro país, pero también hay otras no tan positivas, ¿verdad? Y creo que una de ellas es que se ha romantizado la precarización del trabajo, en donde te dicen, sé tu propio jefe y, ¿verdad? Ese sé tu propio jefe implica un montón de cosas, de que no tenés seguro, trabajas sin condiciones, en condiciones casi inhumanas, ¿verdad? Entonces creo que lo primero sería regular todos estos empleos que de alguna u otra manera la globalización ha permitido, pero que también han traído precarización laboral. Eliminar definitivamente también las condiciones de subempleo, que al final y al cabo, pues de igual manera, como ahora lo decía, desvalorizan el conocimiento de las personas. En definitiva, creo que también la fomentación de una educación continua en todas las edades, como anteriormente también lo mencionaba, creo que es súper importante, al igual que la educación dual también, que vaya aportando experiencias durante el proceso académico, sea profesional o sea técnico o sea un diplomado. Cualquier experiencia de tipo educativa debería venir acompañada siempre, ¿verdad?, con experiencias presenciales o virtuales en el campo en el cual usted se está desarrollando. Un tema también que no hemos tocado, ¿verdad?, pero que no puedo dejar pasar, es también poder empoderar a las mujeres, en especial desde la educación primaria y también desde la educación secundaria, a todas aquellas niñas para que, bueno, primero finalicen, ¿no?, su proceso educativo, pero también promover que las mujeres sean líderes, emprendan, que las mujeres puedan tomar puestos de toma de decisiones en empresas y demás, que creo que esto es muy importante porque sigue habiendo una desigualdad bastante amplia en cuanto pues al acceso de ciertos puestos entre hombres y mujeres en nuestra realidad latinoamericana. Creo que otro de las acciones que tomaría es la articulación continua con los distintos ministerios, como ya lo mencioné, el de salud, creo que sería primordial para esa transformación del paradigma de salud a nivel costarricense, además del Ministerio de Educación, como ya lo mencioné, el de Economía, y así básicamente con todos los ministerios, porque todos están involucrados en dignificar a la persona y al final y al cabo el empleo dignifica. Otro punto importante es también regionalizar las políticas, ¿verdad? No podemos hablar de las políticas públicas como la única solución para todas y todos, porque nuestras realidades son muy distintas a si yo vivo en la ciudad, si vivo en una zona rural, en una zona costera, y las necesidades deben ser contempladas según los contextos específicos de cada persona. Creo que también otro tema importante a tocar, en especial en un contexto latinoamericano, es también la regularización del trabajo de las personas migrantes, ¿verdad? Hay mucho talento humano inclusive, y creo que es importante que junto con el Ministerio de Migración se trabaje articuladamente para poder que estas personas trabajen, pero de una forma digna, porque al final y al cabo sucede algo, y mucho acá también en Costa Rica, vienen muchas personas migrantes y tengan su condición o no regular, van a trabajar. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que unos van a trabajar bajo regulaciones más dignas y otras personas no, y eso no tiene que ver con la persona, eso tiene que ver con un Estado que se hace de la vista gorda y que no quiere dar solución a esto, porque puede haber xenofobia, puede haber un montón de cosas de por medio, ¿verdad? Que tal vez no es el espacio para mencionarlo, pero creo que también es importante atender esto. En realidad, bueno, hay muchísimas cosas, también las políticas de envejecimiento activo también, anudado justamente con este sistema sanitario que visualice hacia no al asistencialismo, sino hacia la promoción y prevención. Entonces llegaríamos un poco más viejos y viejitos, ¿verdad?, por decirlo así, pero de una forma sana, de una forma saludable, y creo que eso inclusive permitiría que la productividad de las personas aumentara. ¿Por qué? Porque no podemos hablar de una población productiva si no hay salud de por medio. Una persona que se encuentre en una condición de una condición de enfermedad, sea crónica o no, eso va a afectar su trabajo. Entonces creo que la salud y el trabajo tienen que ir también muy de la mano. Y pues en realidad todo tema que tenga también que ver con derechos humanos, que dignifiquen a la persona y su proceso también de realizar la vida, ¿no?, y de su proyecto de vida.
Ministra, tenía la agenda clara. O sea, menos mal no estaba preparada. Que la Yochoa. nombren, ya vienen los nombramientos. Ya, Pero sí eso. sabe. Bueno, así en un mundo perfecto también, yo intentaría realizar alianzas con otras instituciones del país como Hacienda o la Caja incluso, el Ministerio de Educación, más que todo para intentar saldar esta deuda histórica que hay con los trabajadores. Esto viene de siglos, es como ha habido una deuda histórica hacia los trabajadores desde épocas, no sé, remotas, desde hace un montón, en donde siempre la mayor fuerza de trabajo la realizan quienes se dejan la mayor parte de las ganancias. Y de ninguna forma se crean mecanismos, o sea, los que hay, ya hemos visto que no funcionan. Llevamos muchos años en los que sigue así. También creo que sería algo que habría que atacar desde la educación. Por ejemplo, a mí en mis clases de ingeniería me enseñan mucho lo importantísimo que es ahorrar dinero para la empresa. Y al final de cuentas es como, de verdad vale la pena ahorrarse estos poquitos colones por el desgaste que se le va a hacer al equipo, por el desgaste que se le va a hacer al medio ambiente incluso. Entonces creo que esas son cosas que se deben de considerar y que se deben de atacar desde esas hechas, desde esas trincheras. Muchas gracias, Alejandro. Si te tocara ser la autoridad. Ajá, claro. Vaya, qué reto tan grande, ¿verdad? ¿Verdad? Como pensar como Primero joven, renuncio. hablar con un jerarca de una institución como lo es el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Del Poder Ejecutivo del país. ¿Qué decisiones tomar? Hay algo que me gustaría como resaltar de lo que se habló en el seminario hoy, que fue la importancia de los datos, la importancia de la ciencia a la hora de tomar decisiones. Pero siempre se genera como un sesgo muy importante cuando hablamos de datos, que a mí me encanta hablar de datos, soy consultor de innovación y siempre estoy tratando de impulsar tecnologías emergentes en los procesos de toma de decisiones y cómo se miden, pero sobre todo como siempre que se mide políticas públicas, del impacto, cuando se hacen políticas públicas, el impacto que tiene en poblaciones específicas. Y sí, lo podemos empezar a medir, pero ¿qué significan esos números? Creo que ahora nosotros estuvimos hablando mucho acerca de humanizar los datos, de poner a las personas en el medio de la toma de decisiones. Y yo creo que los datos realmente, si los vemos desde la perspectiva correcta, lo que nos vienen a traer es la voz de las personas, la voz de sus necesidades. Es como nosotros interpretamos estos datos, no solo la forma en la que nosotros construimos los modelos para recoger y recolectar esos datos y analizarlos, sino también la forma en la que los interpretamos y qué decisiones estamos tomando basados en estos datos. Hay otro punto que a mí me llama muchísimo la atención, que son las alianzas público-privadas, pero nuevamente es, en vez de poner a la empresa y al sector público a hacer una alianza respondiendo a las necesidades del negocio, que responda a las necesidades de las personas que están en el sector privado y cómo estas personas pueden también nutrir al sector público para que se pueda tomar mejores decisiones y que se pueda implementar. Y hay un tercer punto que a mí me llama muchísimo la atención, que son los espacios de innovación, sobre todo como aquellos espacios seguros para poder generar prototipos de políticas públicas, porque siempre se escucha que la política toma tiempo, toma mucho tiempo para ver, desde que se toma una decisión hasta ver el impacto que llega a tener. Pero si nosotros empezamos a generar nuevos espacios dinámicos en los que se empiezan a integrar diferentes actores sociales, empezamos a hacer que estos espacios realmente se vuelvan atractivos para las personas porque se determina que las dinámicas que existen en estos espacios, de ahí se toman decisiones importantes y el plazo se empieza a cortar. Creo que ese sería como un gran reto que nosotros podríamos como empezar a ver desde el Ministerio de Trabajo, como cómo empezar a generar nuevos espacios de innovación en el trabajo, como políticas públicas aplicadas específicamente. Pero siempre son como laboratorios de innovación y reunir a las personas que necesitan estar ahí para escucharles y entenderles. Bueno, mucho que hacer, mucho que seguir reflexionando, mucho también que dialogar, así que Alejandro, Fernanda, Yochoa, les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por compartir su experiencia aquí en la Plaza de la Innovación y Cohesión Social. Muchas gracias. Gracias. Gracias.